Tema principal: desarraigados. Judas 17 y 18. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Estamos continuando con el estudio de la carta de Judas y esta es la serie número 11. Nos quedamos la otra vez en el verso 16 y ahora vamos a leer el verso 17 de la carta de Judas y dice así en el nombre de Jesús: Pero vosotros, amados, tened memoria de estas palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Muy poderosa esta palabra que el apóstol Judas está diciendo, porque él le está diciendo a la iglesia, pero a vosotros. Él no le está hablando al mundo, él no le está hablando a los de afuera, le está hablando a los que pertenecen al cuerpo de Cristo, le está hablando a la iglesia y le dice, pero ustedes, pero vosotros, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los profetas. ¿Quién es que tiene que tener memoria de las palabras que Dios habló a través de los profetas? Nosotros, la iglesia. ¿Quién es que tiene que estar pendiente de que no se metan falsos maestros en la iglesia? Nosotros, los creyentes. ¿Quién es que tiene que estar pendiente y hacer memoria de todo lo que el Señor habló? Somos nosotros, lo de la iglesia. No te fijes de que si otra persona no lo acepta, no te fijes de que si otro hermano que se congregue contigo o otra persona que se congregue en otra iglesia no quiere prestar atención a las palabras. Préstale tu atención, porque estas palabras están dirigidas a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar prestando atención. No nos pongamos a pensar, que el otro no presta atención, o que el otro no hace caso, o que el otro hace las cosas de esta manera o de la otra. Eso no es problema mío. Mi responsabilidad es prestar atención a las palabras que están escritas en la Biblia, que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran esas palabras? Eran palabras de advertencia. Esas palabras que los apóstoles dieron eran juicios contra las naciones que se apartaban del Señor. Eran juicios contra Israel cuando se alejaba de los preceptos y de los mandamientos del Señor. Esas palabras de los profetas a las cuales nosotros tenemos que hacer memoria eran las palabras que advertían y corregían de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Bendito es el Señor. Y para muchos hoy en día, este mensaje que habla la palabra en la carta de Judas es un mensaje de juicio, un mensaje intolerante, que le falta afecto, que le falta amor, pero eso no es así. El mundo y muchos de los que se dicen ser cristianos han querido confundir a la gente, confundir a los creyentes y decir que Dios solamente es un Dios de amor, un Dios misericordioso y perdonador, pero Dios también nos alerta. La gente que está buscando su propio beneficio y hacer tesoros aquí en la tierra, solo habla de amor, solo habla de perdón, de misericordia, pero nunca habla de alertar sobre los falsos maestros, nunca habla de juicio. Y la palabra de Dios habla de juicio, de corrección. Nunca estas personas le hablan a los creyentes de estar alerta contra los falsos maestros y los apóstatas. Bendito es el Señor. Y entonces cuando te oyen hablar de esta manera, te dicen que tú no tienes amor, que tú no tienes afecto por tu prójimo, que tú estás juzgando, que tú estás señalando, criticando. Y no es así, porque el que verdaderamente tiene amor cuida a su prójimo, protege a su prójimo, advierte, corrige y también alerta. El que tiene amor hace todo eso, porque los apóstoles, cuando usted se pone a leer las profecías que hablaron los apóstoles, ellos hablaban de juicio, pero al final hablaban de misericordia, hablaban de restauración, hablaban de levantamiento. Bendito es el Señor. Los profetas nunca solamente hablaron de juicio. Ellos hablaron de amor también, de corrección, de alerta. Ellos eran profetas completos. Bendito es el Señor. Pero hoy en día hay unos tipos de profetas que solamente hablan de amor, que solamente hablan de prosperidad, que solamente hablan de levantamiento, de ensanchamiento, pero no te hablan la Biblia completa. Bendito es el Señor. Y una persona que no te cuida, que no te protege, que no te alerta, que no te corrige, no te ama,
Le da igual verte bien como verte mal. Se le importa que tú te caigas frente a ellos. El que no te ama, se le importa lo que pase con tu vida. Entonces hoy en día quieren disfrazar las cosas de que con amor, con esto, con lo otro. Que tú tengas amor por tu prójimo no quiere decir que tú tengas que callar lo malo que tú estás viendo. Que tú tengas que tragarte una palabra de parte de Dios solamente di que porque yo amo a fulano no le puedo dar esta palabra de parte de Dios. Porque ¿qué pasó con David y el profeta Natán? El profeta podía decir, ay, es que David es el rey, yo no le puedo decir nada porque él es el rey, cualquier cosa hasta me puede llegar a matar, me puede quitar la vida, mejor yo me quedo callado y no le digo nada. No, Natán no actuó de esta manera. Natán no le importó que David fuera el rey, que David representaba el primer hombre de la nación, que David era el rey y que cualquier cosa que él dijera se podía hacer. A él no le importó porque él sabía que su compromiso era con Jehová. Y él fue donde David. ¿Y qué hizo? Lo corrigió y le dijo, mira David, había un hombre que así, así y así y así. Y este hombre, ¿qué tú crees que va a pasar con él? David le dijo de una vez, a ese hombre hay que matarlo. Pero después que Natán escuchó la sentencia de David, ¿qué él hizo? Le dijo claramente, David, mira, ese hombre eres tú. A quien tú estabas diciendo que hay que matar, ese hombre eres tú. A quien tú le dictaste un juicio y una sentencia, ese hombre eres tú. Y David, ¿qué hizo? Se humilló, se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció su error. Entonces el profeta de Dios, el hombre de Dios, tiene que hablar la palabra. No importa si duele, tiene que corregir, tiene que advertir, porque Judas podía haber pensado muchas veces antes de escribir esta carta y no lo hizo. De una vez escribió esta carta y se la mandó a la iglesia, aunque es una carta fuerte y una carta de juicio para los falsos profetas y para los falsos maestros. Judas lo hizo por amor a la iglesia. Mira lo que él dice, pero vosotros amados. ¿Por qué escribe amados? Porque él los amaba. Y esta es la tercera vez que se menciona amados en esta carta, porque Judas amaba a su pueblo, amaba a la iglesia, amaba el cuerpo de Cristo, y él vio como los falsos maestros se estaban metiendo en la iglesia y estaban haciendo tanto estrago que él no se podía quedar tranquilo. Y eso lo vemos que al principio de la carta, Judas dice, yo tenía una solicitud de querer escribirle a ustedes sobre la fe que nosotros tenemos en común, pero me di cuenta de lo que está pasando, de los falsos maestros, y tuve que escribir esta carta. Tuve que escribirle sobre los falsos maestros, pero en el principio lo que Judas quería escribir era hablar de la fe. Judas no quería hablar de falsos maestros. El deseo del corazón de Judas era hablar de la fe, de esa fe que los unió, esa fe en Jesucristo, bendito es el Señor. Pero él vio lo que estaba pasando y él dijo, yo no me puedo quedar callado, yo no me puedo quedar tranquilo viendo estos falsos maestros que se están metiendo en la iglesia, que están queriendo destruir la grey. Yo no me puedo quedar como si nada, yo tengo que hablar, bendito es el Señor. Y agarró su pluma y agarró papel y comenzó a escribir. Y le mandó la carta a la iglesia. Bendito es el Señor. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia en el día de hoy. No llevarse de la gente que andan por ahí diciendo de que uno está juzgando y que uno está criticando y señalando. Nosotros no estamos criticando ni señalando. Estamos hablando la palabra de Dios. Porque el que te ama te va a corregir. El que te ama te va a alertar. El que te ama te va a proteger. Bendito es el Señor. Cuando un padre ama a su hijo y lo está viendo en malos pasos, el padre no se va a quedar ignorante como que nada está pasando. Eso no es nada. Pero no, mi hijo es un niño bien, un niño sano. Y tú te vas a hacer ignorante viendo algo. No, si tú te haces ignorante, eso quiere decir que tú no amas a tu hijo. Un padre que ve una acción así, una situación así en su hijo, lo tiene que corregir, lo tiene que amonestar. Bendito es el Señor, porque si usted lo deja es porque a usted no le importa que su hijo haga lo que quiera. Bendito es el Señor. Entonces la gente tiene que entender que el mensaje, aunque sea fuerte, es de parte de Dios y es por nuestro bien. Santo es el Señor, aleluya. Este mensaje, aunque habla de juicio, es muy relevante para cualquier época,
porque Judas lo dijo en su tiempo y en su época, y eso hace más de 2000 años. Y hoy en día todavía tenemos ese problema dentro de las iglesias, el problema de los falsos maestros, el problema de los falsos apóstoles, de los falsos ministros. Bendito es el Señor. Entonces, aunque este mensaje sea de juicio, es relevante para este tiempo, porque es una alerta y es una advertencia para que nosotros tengamos cuidado y para que nosotros le prestemos atención a este asunto, porque esto es muy serio lo que está pasando. Esto es muy serio. De aquí depende la salvación de muchas personas. Porque si usted se pone a creerle y a seguir y escuchar a falsos maestros, usted se va a perder juntamente con ellos. Bendito es el Señor, porque usted va a caer en herejía y usted va a caer en errores doctrinales que lo llevan al fracaso. Bendito es el Señor, y lo alejan de la fe verdadera, de la fe genuina. Usted no puede creer que aquí en el Evangelio todo es color de rosa. Aquí todo no es color de rosa. Aquí también hay espina. Aquí también hay cizaña. No todo es trigo. Bendito es el Señor. Aquí no todo es fruto bueno, aquí hay frutos malos también que se cuelan y se meten entre nosotros encubiertamente, como lo dice la palabra. Nosotros estamos en un campo de batalla y esto es una lucha espiritual. Y cada uno de nosotros está luchando para alcanzar su salvación, para alcanzar esa salvación de nuestras almas. Y nosotros tenemos a un enemigo que no duerme, un enemigo que no se cansa, que siempre anda luchando contra nosotros, que siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien atrapar, para robarle, para destruirle, para matarle. Bendito es el Señor. Entonces tenemos que tener los ojos espirituales alerta, ese discernimiento espiritual bien activo. Bendito Dios, aleluya. Entonces Judas, en este verso 17, él nos insta a nosotros los lectores de la palabra, a que nosotros tenemos que tener memoria, a que nosotros tenemos que recordar que estos falsos maestros no son una novedad. Estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, no es nada nuevo, esto no es un movimiento nuevo, esto viene desde los años atrás, desde los tiempos del Antiguo Testamento, que se levantaron falsos profetas, que se levantaron falsos ministros. Bendito es el Señor. Entonces esto no es nada nuevo. Nosotros tenemos que tener memoria de la palabra que el Señor habló, de esas advertencias que el Señor dio a través de los profetas. Y dice las Escrituras que estos hombres de Dios profetizaron y hablaron y dijeron que muchos se apartarán de la verdad, porque apostatarán, prestándole el oído a doctrinas de demonios y escuchando a espíritus engañadores. Esto no es nada nuevo. No tenemos que sorprendernos de estas cosas, porque esto fue profetizado desde antemano. Bendito es el Señor. No era un mandamiento nuevo lo que Judas le estaba diciendo a ellos. Simplemente le estaba recordando a los hermanos todo lo que el Señor dijo a través de los apóstoles, cómo el Señor había alertado a la iglesia a través de los apóstoles. Bendito es el Señor. Y esto nos quiere decir a nosotros que este tipo de mensaje, por más duro que sea, por más que la gente no lo quiera escuchar, siempre ha sido de parte de Dios. Estos mensajes así fuertes y de alerta siempre han sido de parte del Señor, porque Dios siempre le ha hablado a su iglesia. Dios siempre le ha hablado francamente a su pueblo. Dios no le maquilla las cosas a su iglesia. Dios se la habla claramente para que la iglesia pueda entender lo que está pasando, para que la iglesia pueda levantarse de ese sueño y de ese dormitar espiritual que tiene, porque muchos estamos durmiendo en nuestros laureles y el enemigo acabando al lado de nosotros, el enemigo llevándose las almas. Bendito es el Señor. Y tenemos que estar alerta y tenemos que estar velando. Dios siempre ha utilizado vasos de honra para Él poder llevarle el mensaje a su iglesia. Y aunque las personas se lo encuentren raro, y aunque la persona se lo encuentre carente de amor, esa persona tiene que revisarse para ver si verdaderamente está en la verdad. Porque una persona que está en la verdad va a aceptar el mensaje de parte de Dios, va a aceptar la palabra o la corrección, no importando de quién venga, la va a aceptar, no importando que sea fuerte o que no sea fuerte, va a aceptar la palabra. Porque es que el que ama la verdad, ama la palabra de Dios. El que ama a Dios, ama todo tipo de mensaje que venga de parte de Dios. Y entonces
Lo que yo entiendo con este versículo es que yo debo de hacer memoria. El Señor me está diciendo a mí a través del verso 17, haz memoria. Comienza a recordar todo lo que yo te he hablado a través de la palabra. Comienza a recordar todo lo que yo te he dicho de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos ministros. Entiende que es tiempo de recordar y de memorizar todas las palabras que yo he hablado a través de los profetas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Haz memoria, siéntate y analiza todo lo que el Señor ha dicho para que tú te des cuenta qué es lo que está pasando en la actualidad. Para que tú te des cuenta cuál es el verdadero profeta y cuál es el falso profeta. Pero si tú no haces memoria, tú vas a ser engañado por cualquier loquito. Si tú no haces memoria, tú vas a ser engañado por cualquier lobo que se vista de oveja. Tú vas a ser engañado por cualquier falso que se dice ser cristiano y que se dice ser ministro. Por eso es que el Señor nos está mandando en este verso de que hagamos memoria. Y eso solo lo vamos a lograr si nosotros escudriñamos las Escrituras. Porque si no escudriñamos, si no leemos, si no meditamos, si no hacemos nada, ¿de qué vamos a hacer memoria? Eso es lo que está pasando, que muchos de nosotros no leemos las Escrituras. Nosotros estamos en la iglesia esperando que otro nos lea la Biblia, esperando que otro nos la interprete, esperando que otro nos dé una palabra y no leemos la palabra, no la escudriñamos. Y dice la Biblia que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy en día, supuestamente, estamos en la era del levantar y del despertar espiritual y del conocimiento, pero la iglesia está más falta de conocimiento que nunca. En este siglo XXI la iglesia está más falta de conocimiento que nunca porque se está dejando llevar de otras personas y no están escudriñando ellos mismos, no están indagando, no están orando para que el Señor les revele los misterios que tienen las Escrituras. Supuestamente estamos en una era de conocimiento y de tecnología y de sabiduría, pero la gente se está perdiendo por falta de conocimiento, lo dice las Escrituras. La gente se está perdiendo porque no escudriña y está siendo engañada y le dicen amén a cualquier cosa que un falso maestro le enseñe. Entonces yo no entiendo en qué tiempo es que estamos, si verdaderamente estamos en un tiempo de despertar espiritual, si verdaderamente estamos en un tiempo de conocimiento y las redes están llenas de conocimiento y de testimonio y de misterios y cosas que estaban supuestamente ocultas y que para ahora el Señor las ha revelado. Yo no entiendo cómo es que hay tanta gente perdiéndose, siguiendo a falsos maestros, apoyando a los falsos profetas, todos esos falsos profetas que viven profetizando de su propio corazón y la gente apoyándole y mandándole dinero y diciéndole profeta y diciéndole ministro y apóstol, y son gente que no son nada delante de Dios. Porque usted se pone a escuchar sus mensajes y están muy alejados de la palabra. Están muy alejados y todos sus mensajes son iguales. Todas sus palabras son iguales. A todo el mundo le profetizan las mismas cosas. Bendito sea el Señor. Y es penoso que muchos cristianos leen poco la Biblia. Y por no leerla es que se están perdiendo y están cayendo en el error. A la mayoría de nosotros no nos gusta leer la Biblia. Tenemos que ser sinceros. Solo estamos dispuestos a que sea otro que nos dé una palabra. Solo estamos dispuestos a que sea otro que lea las Escrituras y la desglose. Pero nosotros no somos capaces de sentarnos en nuestros hogares, leer, meditar, escudriñar, buscar el significado de esa palabra. Porque tenemos que entender que la Escritura, aunque está en español, primero se escribieron en hebreo, en arameo y después en griego. Y después de ahí fue que pasaron a diferentes traducciones. Entonces hay palabras que es bueno que usted la busque, el significado. ¿Cuál es el original de esa palabra para que usted pueda entender mejor las Escrituras? Cuando usted se va al diccionario y busca el original de algunas palabras, usted puede sacarle esa sustancia que tienen las Escrituras y esas perlas ocultas que hay ahí, esos misterios que hay ahí. Pero si usted no saca el tiempo de escudriñar y de estudiar, solo esperando que sea otro que dé un rema, solo esperando que sea otro que dé una palabra, que desate un código y un misterio, usted se va a quedar en una estatura y no va a crecer espiritualmente, porque usted está esperando que sea otro que desate, que sea otro que haga para usted recibir. Cuando usted tiene el poder y la autoridad de usted desatar, de usted hollar, de usted hacer, de usted abrir y de usted cerrar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, aleluya. Pero entonces a nosotros lo que nos gusta es pasar más tiempo en otras cosas que en la palabra. Dedicarle más tiempo a otras cosas y no a la Biblia.
y no al estudio de la palabra del Señor. Lastimosamente, para muchos, la Biblia de ellos está en el mismo lugar donde la dejaron hace días, donde la dejaron hace meses, porque ellos andan con su Biblia en el teléfono y creen que leyendo un versículo diario ya eso es todo, porque ahora las aplicaciones tienen una forma de que la Biblia te manda un verso diario. Entonces, porque tú leíste ese verso diario, ya tú crees que tú leíste la Biblia. No, pero esto es terrible. Uno no puede creer que eso está pasando con la gente de la iglesia, que la aplicación de la Biblia en tu celular te está mandando un verso bíblico diario. Entonces tú agarras y lees ese verso y ya por eso ya tú dices que leíste la Biblia. No, tú no has leído la Biblia. Tú leíste un verso que ni siquiera meditaste bien en él, que ni siquiera te pusiste a leer el capítulo completo para poder entender más a fondo lo que habla la historia, lo que habla la palabra. Entonces mucha gente, me imagino, que creen que si leyeron un versículo bíblico porque la aplicación se lo mandó, ya leyeron la Biblia. A mí me cuesta creer eso. Santo es el Señor. Y tenemos que entender que solamente leyendo la Escritura es que nuestros ojos espirituales se van a abrir. Solamente leyendo y escudriñando las Escrituras es que vamos a saber distinguir quiénes son los falsos maestros y quiénes son los verdaderos, para nosotros no ser engañados, porque dice las Escrituras que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tanto es el Señor. Entonces vamos a pasar al verso 18, que dice: los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Aquí este verso 18 es la continuación del verso 17. En el verso 17 leímos que Judas no habla y nos dice: amados, hagan memoria y mediten en la palabra que el Señor habló a través de los profetas. Y entonces el verso 18 nos dice cuáles eran las palabras que los profetas hablaban. Mira lo que dice aquí: en el postrer tiempo habrán burladores y andarán según sus malvados deseos. Esas eran las palabras que hablaban los profetas, que tenemos que tener cuidado, porque en el postrer tiempo habrán burladores y habrán personas que andarán según sus malvados deseos. No un deseo bueno, un deseo malvado. En las Escrituras siempre nosotros vamos a ver y vamos a encontrar que el Señor nos advierte, que el Señor nos alerta, primeramente contra los falsos hermanos. ¿Cómo así contra los falsos hermanos? La Biblia lo dice. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 4. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. ¿Quiénes son los que te quieren hacer esclavo de la ley? Los falsos hermanos. ¿Quiénes son los que te quieren espiar para ver si tú estás andando en la verdad? Y ellos engañarte y sacarte de la verdad. Los falsos hermanos que se convierten en falsos ministros. Bendito es el Señor. Y Pablo habló de los falsos hermanos. El Señor siempre nos ha alertado que hay falsos hermanos dentro de nosotros. También el Señor nos ha alertado de los falsos ministros, de los falsos cristos, de los falsos ungidos. El Señor nos ha alertado de esos falsos pastores, de esos falsos profetas, de esos falsos maestros. No hay nada nuevo dentro de nosotros. Todo eso fue dicho por los profetas, todo eso fue dicho por los hombres ungidos por el Señor. El Señor siempre nos ha advertido y nos ha hablado claro. Eso no es nuevo, bendito Dios. Y esta carta de Judas trata de motivarnos a nosotros a que nos despertemos, porque es que el Evangelio es la verdad de Dios, y como es la verdad de Dios, es atacada por las tinieblas. El enemigo tiene sus emisarios y los envía encubiertamente para que se metan dentro de nosotros, como los falsos hermanos, bendito Dios, que se metieron entre nosotros a escondida, para que nosotros caigamos de la gracia y volvamos a la ley. Y por eso que hoy en día mucha gente se está judaizando y mucha gente se está volviendo esclavos de la ley, porque han desechado la gracia, se han apartado de la gracia y han abrazado la ley. Bendito es el Señor. Entonces el Señor siempre nos ha alertado, porque que la palabra de Dios siempre será atacada por el mundo de las tinieblas. Desde muchos siglos atrás, siempre el Evangelio ha tenido oponentes, siempre el Evangelio ha tenido enemigos de la cruz.
Siempre el evangelio ha tenido personas que se le oponen a los creyentes. Siempre vamos a tener oponentes. Y la religión más atacada ha sido el cristianismo. ¿Por qué? Porque es el verdadero evangelio. Como dice la palabra, el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Pero cuando hablamos de religión en el sentido de que existen los mormones, los testigos de Jehová, los budistas, existen los musulmanes, existen los católicos y muchísimos tipos de religiones. Pero cuando usted se va a lo histórico, a la historia y al trasfondo, usted se da cuenta que el evangelio, el cristianismo, ha sido más atacado que cualquier otra religión. Nadie ataca a los musulmanes, nadie ataca a los mormones, nadie ataca a los testigos de Jehová, pero atacan el evangelio, atacan la palabra del Señor, atacan el cristianismo. ¿Por qué? Porque es la verdadera religión donde está el poder de Dios y donde se encuentra la salvación del hombre. Bendito es el Señor. La verdad de Dios, aunque sea atacada, siempre va a permanecer. La verdad de Dios, aunque sea atacada, siempre permanecerá, porque Dios siempre tiene hombres y mujeres que están dispuestos a defender su causa. Así como Judas escribió esta carta defendiendo la causa del evangelio, así Dios tiene hombres y mujeres que se levantan a defender el evangelio, a defender la sana doctrina, las sanas palabras del Señor que están escritas en la Biblia. Nosotros no podemos poner en juego nuestra salvación, algo que costó tanto. Este evangelio costó la sangre de Cristo. Tú no puedes poner en riesgo ni en juego la salvación de tu alma. Y cuando tú te entregas a escuchar a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, a falsos maestros, tú te estás entregando a esa persona, tú le estás prestando el oído a esa persona, le estás prestando tu sentido. ¿Y qué fue lo que pasó con Eva? Porque es que siempre hay que volver a Eva. Eva le prestó su sentido a las tinieblas. Eva dejó que la serpiente le engañara su sentido y le prestó oído a lo que la serpiente estaba diciendo. Y al final, solamente con una palabra de la serpiente, Eva logró agarrar el árbol, comer del fruto y darle a su marido. Eva desobedeció a Dios con una palabra que le dio la serpiente, porque la serpiente le engatusó y le sedujo los sentidos. Por eso Pablo en una ocasión le dijo a la iglesia: tengo temor de que así como la serpiente sedujo a Eva y le trastornó su sentido, ustedes también caigan de la gracia de Cristo. Tengo temor de que la serpiente lo engañe a ustedes y les extravíe sus sentidos. Por eso Pablo siempre estaba alertando a la iglesia, siempre estaba corrigiendo a la iglesia, siempre le estaba guiando a la verdad, porque en el tiempo de Pablo hubieron muchos falsos maestros, hubieron muchos falsos ministros y falsos apóstoles que se levantaron a querer juzgar el ministerio de Pablo, a querer decir que él no era un profeta. Muchos se levantaron a querer hablar en contra de Pablo y a poner al pueblo de Corintio en contra de Pablo. Y Pablo le decía: tengo temor de que el enemigo también lo engañe a ustedes, porque el enemigo sabe lo que hace, sabe cómo engañar y cómo distorsionar las cosas. Le distorsionó el pensamiento a Eva, le cambió los sentidos, la puso a ver el árbol bien cuando el árbol no era bueno, porque ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios no quería que ellos comieran de ese árbol. El enemigo le engañó tanto los sentidos a Eva que ella codició el árbol que Dios le había dicho que no. Entonces le distorsionó todas las cosas y Eva comenzó a ver lo bueno cuando era malo, comenzó a ver las cosas codiciables cuando el Señor le había dicho que no lo podían comer. Bendito es el Señor. Entonces esto que el Señor nos está hablando a través de estos versículos es para que nosotros estemos despiertos espiritualmente y entendamos que esto no es nada nuevo. Siempre han existido falsos maestros que son emisarios de Satanás, que son instrumentos del enemigo. Son personas que están ahí usadas por el enemigo para que muchos caigan en el error y se aparten de la fe. Pero recuerda que este evangelio, que esto costó sangre, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y así como Cristo murió por nosotros y su sangre vale demasiado, Él no va a dejar que tú te pierdas y que tú seas engañado. Por eso es que Él te corrige, por eso es que Él te amonesta, por eso es que Él te exhorta, para que tú estés alerta y no te dejes engañar. Bendito sea el Señor, porque fue la sangre de Cristo que se derramó en la cruz por nosotros.
Y nosotros, bendito es el Señor, como decía el apóstol Judas, tenemos que luchar por esta fe. Tenemos que defender esta fe que una vez nos fue dada. ¿Y por qué es que tú tienes que defender la fe? Porque se trata de tu salvación, porque se trata de tu vida. Y fue una sola que el Señor te dio. Y tú tienes que tratar de no perderla. Tú tienes que tratar de salvar tu alma. Santo es el Señor, porque Dios va a demandar de ti lo que tú hiciste con tu vida. Y si tú le prestaste atención a los falsos maestros y te perdiste, fue porque tú quisiste, porque Dios siempre te alerta, Dios siempre te amonesta. Bendito es el Señor. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, corremos peligro de ser engañados. Nosotros somos fácilmente engañados porque tendemos a olvidar lo que se nos dijo. Por eso es que hay muchos hijos que los padres lo corrigen y ellos caen en el error porque se olvidaron de las veces que su padre le amonestó. Y a veces Dios nos amonesta tanto y nos corrige tanto y nosotros olvidamos la palabra que el Señor nos dijo y caemos en el error. Porque lo que acabo de decir que le pasó a Eva fue eso mismo. Eva fue fácilmente engañada. Se dejó engañar de la serpiente. Bendito Dios. Y nosotros tenemos esa naturaleza caída. Por eso es que tenemos que estar siempre en los brazos de papá, a los pies del maestro, para escuchar su palabra, para escuchar su voz, para dejarnos guiar y dirigir por él. Porque como ovejas somos mansas, somos humildes. Y muchas veces los lobos rapaces son más sabios que uno y te quieren atrapar y te quieren sacar de la fe. Por eso es que dice las Escrituras que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque es que esa gente tienen un corazón dañino, un corazón perverso, y ellos saben cómo engatusar a la gente y cómo engañarla. Son lobos rapaces que están buscando a quien devorar. Bendito Dios. Dios nos está advirtiendo del peligro que corremos si no le hacemos caso a la Escritura, del peligro que corremos si no meditamos y si no reflexionamos en toda la palabra que el Señor habló a través de los profetas. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 1, mira la advertencia que le da a la iglesia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Mira cómo que estos falsos maestros trabajan. Están entre nosotros sin que nosotros nos demos cuenta y están introduciendo encubiertamente herejías. Y dice Pedro aquí que son herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo Pedro aquí en este versículo? Pedro está diciendo que hubo falsos maestros. Siempre han habido falsos maestros. Bendito es el Señor. Y el verso 18 que nosotros acabamos de leer de Judas, Judas dice que en el postrer tiempo habrán burladores. ¿Y cuándo fue que empezaron los postreros tiempos? No podemos pensar que los postreros tiempos empezaron ahora con nosotros, no. Los postreros tiempos empezaron con los tiempos de los apóstoles. Cuando Cristo vino, empezaron los postreros tiempos. Empezaron los últimos tiempos. ¿Cuándo fue que empezaron los postreros tiempos? Esta es una buena pregunta para nosotros, bendito es el Señor, para que tengamos la mente clara, porque si nosotros lo sabemos, vamos a entender mejor las Escrituras y vamos a saber en qué tiempo estamos. Y si vamos al libro de Hebreo, el capítulo 1, el verso 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo. Por eso es que yo le dije que los postreros tiempos no empezaron ahora, empezaron desde Cristo, porque el apóstol le está diciendo a la iglesia que Dios muchas veces le había hablado al pueblo a través de los profetas, pero ahora en estos tiempos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado a través del Hijo. Cuando Cristo vino, empezaron los últimos días, empezó el tiempo de la gracia, bendito es el Señor. Y aquí en Hechos, capítulo 2, versos 16 y 17, dice así:
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta escritura aquí nos están confirmando que los postreros días comenzaron con el advenimiento de Cristo, cuando Él se manifestó al mundo, cuando Él vino a la tierra, bendito sea el Señor. Los postreros días empezaron, y entendiendo esto, sabemos que desde ya los discípulos estaban viviendo los últimos tiempos. Por ende, nosotros también estamos en los últimos tiempos. Por eso es que dice el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después que Cristo ascendió a los cielos, ¿qué fue lo que pasó? Vino el Pentecostés y el Espíritu del Señor fue derramado sobre toda carne. Y hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu del Señor se derramó sobre toda carne, y hay personas que, aunque no sean cristianas, el Señor trata con ellos y han tenido encuentro con Dios, han tenido revelaciones, han tenido llamado de parte del Señor, y Dios le ha dado palabra a personas que no son cristianas, que son inconversas, y usted lo ha escuchado por las redes sociales hablando de la palabra del Señor, porque el Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. En una ocasión, bendito es el Señor, Pablo le habló a Timoteo y le dijo cuál sería el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y le dijo que tuviera cuidado con esos tipos de personas. Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado con esos hombres que tendrían apariencia de piedad, pero la negarán con sus hechos, que eran hombres amadores de sí mismos, que eran ávaros, que eran vanagloriosos, desobedientes a los padres y muchísimas otras cosas más. Pablo le advirtió a Timoteo cuál era el carácter de los hombres de los últimos tiempos, porque ellos estaban viviendo en los últimos tiempos, bendito es el Señor. Entonces también nosotros tenemos que entender que como estamos en tiempos finales, tenemos que prepararnos, porque estamos viviendo tiempos proféticos, y estas personas, estos falsos maestros, son burladores no solamente de la palabra, sino de todas las cosas santas de Dios. Ellos profanan el altar, ellos profanan su vida, ellos no se guardan en santidad, ellos no se consagran para el Señor, no le tienen respeto a las cosas sacras y a las cosas santas del Señor, y se mofan y se burlan de personas que quieren ser diferentes, que quieren guardarse y que han decidido separarse para el Señor. Porque nosotros somos santos, la Biblia dice, y lo que es santo tiene que separarse y apartarse para el Señor. Pero ellos profanan todas las cosas, y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero cuando usted se somete y usted se consagra para el Señor, usted comienza a ser diferente, usted comienza a hacer diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas, usted comienza a dejar lo malo, las cosas que a Dios no le agrada, y usted comienza a hacer las cosas buenas que a Dios le agrada. Usted se aparta del pecado y comienza a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida que agrada a Dios. Pero esta gente vive una vida libertina, en libertinaje, haciendo lo que ellos quieren, porque para ellos nada es nada. Para ellos nada es pecado, nada es malo. Santo es el Señor. Estos apóstatas, aunque conocen la palabra del Señor, tropiezan con ella, tropiezan con las escrituras, porque Judas dice en el verso 18 que leímos, que este comportamiento de ellos es inmoral. Este comportamiento de ellos es malvado, porque tienen unos deseos malvados, porque ellos andan según sus malvados deseos, no deseos buenos, sino deseos malvados. Y la palabra malvado en la concordancia Strong viene de la palabra griega asebeia, que significa perversidad, impiedad, impío y malvado. Y la palabra deseos en griego es la palabra epitsumia, que quiere decir codicia, concupiscencia, pasión, específicamente deseo por lo prohibido. Y por eso es que es bueno que uno busque el significado de las palabras en el original, porque cuando tú juntas estas dos palabras que el apóstol Judas dice en el verso 18, que ellos andan conforme a sus malvados deseos, y esto quiere decir que todas las cosas prohibidas que el Señor prohíbe en su palabra, ellos la hacen, ellos codician
Y la palabra nos manda a no codiciar. Ellos le dan rienda suelta a su concupiscencia. Todo lo que ellos desean es malo porque va en contra de Dios, va en contra del propósito de Dios. Ellos van en contra de la voluntad de Dios. Bendito es el Señor, porque el problema no es lo material. Tener cosas materiales no es lo malo, el deseo que ellos tienen por sacarle a otro lo material y recibirlo ellos, para ellos darse el lujo, para ellos darse gusto, para ellos tener, para ellos poseer. Bendito es el Señor. Y viven una vida que a Dios no le agrada, bendito Dios. Y se apartan de la voluntad de Dios para su vida, haciendo negocio con el Evangelio. Y con el Evangelio nosotros no podemos hacer negocio. El que prosperó a Abraham y lo hizo riquísimo fue Jehová. Abraham no estaba buscando la mejor tierra. Abraham no estaba buscando el mejor lugar para él hacerse rico. Él le dijo a su sobrino Lot: elige tú dónde que tú quieres vivir, dónde que tú quieres estar. Y Lot eligió por su cuenta supuestamente un lugar que era llano y que se veía verde y que se veía bonito y que se veía que él podía prosperar ahí. Y a Abraham prácticamente lo que le dejó fue el monte, fue la piedra, fue la montaña. Bendito es el Señor. Y ahí donde Abraham se quedó, ahí fue que Abraham fue prosperado. Y dice las escrituras que era riquísimo. Santo es el Señor. Entonces, cuando tú eres prosperado de parte de Dios, porque Dios lo hace, tu bendición no añade tristeza a tu vida. Pero cuando tú eres prosperado porque tú buscas tu propio deseo, porque tú buscas enriquecerte, porque tú buscas adquirir cosas por tu cuenta, eso trae maldición a tu vida, eso trae tristeza y tú no puedes disfrutar las cosas. Esta gente, por más que quieran disfrutar lo que tengan y vayan y hagan y deshagan y vivan como quieran vivir, al final de la jornada lo importante es la salvación, porque la Biblia dice que en una ocasión un hombre amontonó riqueza y en la noche vinieron a buscar su alma. Y entonces el Señor le dijo: necio, ¿qué va a pasar ahora con todo lo que tú amontonaste? ¿Qué va a pasar ahora con tu riqueza si ahora, en este preciso momento, vinieron a buscar tu alma? Entonces, el problema no es tener lo material. El problema no es disfrutar de lo que tú tengas. El problema es cómo tú estás buscando eso material, cómo tú te lo estás ganando, de qué forma tú lo estás obteniendo. Y aquí la Biblia habla que esta gente siempre están buscando su provecho, no solo material, están buscando provecho en todo, ganarse de que sea tú que les sirva a ellos y ellos nunca te sirven a ti, de que seas tú que esté ahí para ellos, pero ellos nunca tienen tiempo para ti, ellos nunca están ahí, siempre están ocupados. Bendito Dios. Entonces, para ya terminar este estudio, el Señor nos está diciendo a través de estos versos que leímos que tenemos que tener memoria, que tenemos que recordar las palabras que el Señor nos habló a través de los profetas. ¿Cuáles eran esas palabras? Que ellos decían que en los postreros tiempos habrán burladores, habrán personas que andarán según sus malvados deseos y que nosotros tenemos que estar velando para no dejarnos engañar. Así que nada, espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.